y resistencia, que eso es importante que lo sepan, porque si usted tiene un paciente hipertenso o un paciente que está hipotenso, usted tiene que saber explicar el origen de eso. Entonces, por ejemplo, el gasto cardíaco se ve afectado ¿por qué? Sí, sí, claro. El gasto cardíaco es la expresión del volumen sistólico por frecuencia. ¿Sí? Pero el gasto cardíaco, pues digamos, también depende de qué tanta volemia tengamos. Porque si tenemos una volemia disminuida, pueden tener ustedes toda la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca que quieran, pero no van a tener un gasto cardíaco efectivo, porque digamos no tiene líquido o plasma que inyectar. Sodio, porque pues el sodio, el aumento de las concentraciones de sodio aumenta las concentraciones de reabsorción o la porcentaje de reabsorción de líquido a nivel tubular, y eso aumenta la volemia. Mineralocorticoides, ¿a quién creen que se están refiriendo ahí? La aldosterona principalmente, porque reabsorbe sodio, entonces eso aumenta la volemia. ¿Sí? Y lo mismo, si tienen deficiencia de aldosterona, pues disminuye. Péptido natriurético auricular. ¿Ustedes han escuchado eso del péptido? Sí. Ese péptido, inicialmente, bueno, hay uno que se llama péptido natriurético cerebral, porque se hizo a nivel de cerebro. Y los péptidos natriuréticos, lo que buscan es lo que el nombre mismo dice, la natriuresis, o sea, es eliminación de sodio. ¿Dónde se produce? En la aurícula. Auricular. ¿Y es una respuesta a qué? A la extensión. Por aumento de la volemia. En situaciones de aumento de volemia, aumento de las presiones auriculares, sobre todo aurícula derecha, cuando se distiende la aurícula, el corazón de alguna manera lo toma de que están incrementando las presiones de llenado y que toca bajarle un poquito a toda esa presión de todo el sistema circulatorio. Entonces se produce ese péptido natriurético, que el más importante que más se mide, el péptido natriurético tipo B y la fracción amino terminal del péptido natriurético tipo B. Y ellos, a nivel tubular, lo que hacen es que bloquean o disminuyen un poco la reabsorción de sodio. Entonces se pierde más sodio por la vía, y el sodio que se va perdiendo a nivel tubular, que no se reabsorbe, él jala agua por osmosis y el paciente pues orina y el paciente se le disminuye la volemia. El problema con el péptido natriurético es que pasa a veces como el dímero D. ¿Qué sucedía con el dímero D? ¿Cuál era la principal característica del dímero D? Pero ¿cuál era el problema del dímero D? Es sensible, pero no es específico. ¿Sí? Hasta en embarazada se podía elevar el dímero D. Entonces usted tenía dímero elevado, eso le dice que hay un proceso ahí de fibrinólisis, porque puede haber algo de coagulación, pero hay muchos otros que lo elevan. Así pasa acá. El péptido natriurético se eleva en diferentes situaciones, pero las más importantes están la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, y algunos pacientes con ACV han mostrado elevación de los péptidos natriuréticos. Casi cualquier patología que afecte el corazón puede elevar los péptidos natriuréticos. Entonces, digamos, nos da una idea de lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Para las patologías renales también elevan péptido natriurético, no porque el riñón mismo lo esté produciendo, sino porque las patologías renales, algunas suelen cruzar con aumento de la volemia, y pues eso aumenta la carga a nivel del corazón. Pero el problema no estaría en el corazón, estaría en el riñón. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? El péptido natriurético es tan importante que lo usamos en insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes lean la guía de insuficiencia cardíaca, y allá que lleguen a medicina interna, acuérdense de mí,
cuando lean insuficiencia cardíaca van a leer los péptidos natriuréticos y le dan un valor y le dice, si usted tiene un paciente que está sospecha de insuficiencia cardíaca y tiene péptido natriurético por debajo de este valor, descarte el diagnóstico, es imposible, porque la insuficiencia cardíaca eleva mucho el péptido natriurético. ¿Por qué lo eleva? Porque es una manera que tiene el corazón de bajar la carga. De bajar la carga que tiene para un corazón que es insuficiente para la volemia que está manejando. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca cursa con aumento de volemia, porque aunque el paciente no se está desangrando, no se está deshidratando, no está perdiendo líquido teóricamente, el corazón eyecta un volumen insuficiente y perfunde mal al riñón, y el riñón lo toma como que hay una hipovolemia, entonces activa crónicamente el eje. Los medicamentos para la insuficiencia cardíaca son muy parecidos a lo que se dan en hipertensión, varían, que es que bloquear el eje. Y la primera línea de tratamiento es los IECAS, que usted ya lo conoce, y los ARA2, pero ahorita se está arrancando con un componente que es ARA2 con un inhibidor de la neprilimicina. Y cuando yo estaba estudiando, ese medicamento estaba saliendo, los internistas hablaban de eso en todas partes, y el nuevo tratamiento para la insuficiencia cardíaca, y pues ya ahorita ya está bien establecido, ya no es tan nuevo, ya ha pasado un tiempito, pero cuando yo estaba en medicina interna más o menos, eso se estaba estrenando. Y el más conocido ahorita es el combinación, es con valsartán. Sé que tenía valsartán, pero no me acuerdo del otro componente que era. El caso es que es en una misma tabletica, y busquen hoy la parte como tarea de inhibición de la neprilimicina y van a entender para qué sirve la insuficiencia cardíaca. Y se mete con esta vía, y entonces ahora los pacientes le arrancan con eso. Si el paciente también si el paciente no tiene bajo gasto, le pueden añadir beta bloqueadores, ¿sí? Pero si el paciente, o sea, hay pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen necesariamente tan bajo gasto. Entonces la guía le dice, si el gasto cardíaco disminuye tanto, no debe beta bloqueadores porque bloquea mucho la función cardíaca y el paciente entra en una hipovolemia peor. Se dan también antiarrítmicos si el paciente tiene arritmia base. En fin, lo importante de esto es que pues en la insuficiencia cardíaca se eleva mucho el péptido natriurético como un mecanismo compensatorio tratando de evacuar esa cantidad de líquido tan grande que hay. Entonces, por un lado está el riñón crónicamente activando el eje, y por otra está el corazón tratando de activar el riñón para que elimine, y estar en ese constante juego. Usted tiene que entrar a bloquear con medicamentos. Porque acuérdense que yo les comentaba que había, no es que haya buen gasto, es que el gasto que tiene todavía puede mantener las funciones. Usted cuando lee insuficiencia cardíaca tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y conservada. Disminuida cuando la fracción de eyección es por debajo del 40% y conservada cuando está por encima del 50%. Entonces, por ejemplo, un paciente que llega a requerir un beta bloqueador, usted ve que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, usted dice, no me da tanto miedo. Pero si es un paciente con una fracción de eyección, como por ejemplo del 30%, que maneja también frecuencias cardíacas bajitas, pues eso no le coloca un beta bloqueador. Eso no se aparece porque la misma guía literal le dice, paciente con esto y esto, coloque tal cosa. Paciente con esto y esto, coloque tal cosa. En ese sentido la guía fácil, pero ¿qué pasa? Si usted no sabe como la fisiopatología, pues usted no sabe por qué se aplica un medicamento a otro, sí, lo termina aprendiendo de memoria y se le olvida. Pero si usted sabe que el betabloqueador disminuye la función cardíaca, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye fuerza contráctil, pues usted entiende que si usted le da
eso, un paciente que tenga una fracción de eyección del 30%, que aparte es asintomático, pues usted dice, no puedo, sí, no puedo. Bueno, pues son más o menos los medicamentos que se utilizan. Factores cardíacos que afectan el gasto cardíaco, pues patologías inherentes del corazón, como deterioro, por ejemplo, de la función miocárdica, alguna arritmia cardíaca que me altere la frecuencia o la fuerza contráctil. Por ejemplo, la fibrilación auricular me puede llevar a mí a una insuficiencia cardíaca aguda. Cursa con una frecuencia cardíaca alta que pasa parecido a lo que yo les hablaba de la tirotoxicosis. Si el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo, eso lo vamos a ver más en corazón, tiene un bloqueo de rama, izquierda o derecha, eso hace que alguna parte del músculo esté, digamos, no se contraiga de manera efectiva y eso puede alterar la fuerza contráctil y por lo tanto el gasto cardíaco. Hay infinidad de cosas que podemos hablar de eso. Hay pacientes con fibrilación auricular. Muchas señoras les digo, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente. Ustedes la van a encontrar con más frecuencia. ¿Cómo distinguen ustedes fibrilación auricular en un electrocardiograma, por ejemplo? Las líneas que normalmente deberían estar rectas entre complejo y complejo, o sea, entre por ejemplo onda y onda, pero Flutter es otra patología. se parece a Flutter, pero es que está entre ondas. Ajá, se ve una Se ve, entonces se dice es dificultad para distinguir onda P. Ajá. Una línea de base que es oscilante. Oye, no le saben, ustedes mismos darán a entender. Yo no sé cómo hacen cuando me van a declarar o cuando lo van a pedir. Venga, es que yo quisiera que no sé qué, que le dan tanta vuelta a eso. Al punto, busquen las palabras específicas para que se den a entender. Entonces, ausencia de onda presión, línea de base que es oscilante. Es muy difícil uno distinguir una onda P, ¿sí? La morfología típica. Y los R y R, las distancias entre la R y R, que la R pues es una parte de tu RS, que representa los latidos ventriculares, la distancia entre las R y R son irregulares, ¿sí? A este latido y este latido pueden estar más cerca y este están más lejos, y así es muy irregular el latido, porque la fibrilación auricular es una arritmia muy desordenada. Entonces la fibrilación auricular es la más frecuente. Y ustedes van a llegar a algunos pacientes, llegan al consultorio refiriendo palpitaciones. La fibrilación auricular, la normalidad es que nosotros encontramos que el paciente no se esté muriendo, o sea, no esté en un contexto agudo, o sea, casi siempre llevan tiempo con la fibrilación auricular y consultan por los síntomas. Y ustedes se encuentran cuando dicen que tiene palpitaciones, que a veces siente como un poquito ahogado, molestia, y dicen, doctor, y últimamente me ha agarrado mucho orinadero. Y un médico que no sepa dice, ¿esta vaina qué es? O sea, está refiriendo síntomas urinarios y palpitaciones. Entonces le dicen, no, mi señora, la palpitación es porque usted está ansiosa. Seguramente que peleó con su hijo, no sé qué, alguna cosa. Y la de orinadera, le voy a dejar este antibiótico porque esa es una infección urinaria. Y ella no le ha referido que tenga disuria, ni molestia, ni nada, solamente le dice, me agarra una orinadera. Pero si se acuerda de la fisiopatología, bueno, dice palpitaciones, es uno de los principales síntomas en la fibrilación auricular. Si la examina, va a encontrar que puede tener pulso irregular y aumento de frecuencia cardíaca. Y si le hace el electro, pues lo encuentra. Y si aparte relaciona fisiopatológicamente lo que está pasando, es que en la fibrilación auricular, si bien el paciente no necesariamente tiene que tener una hipervolemia, el estar en la aurícula en fibrilación hace que se produzcan péptidos natriuréticos, a veces en grandes cantidades, y el paciente pues incrementa la diuresis. La fibrilación auricular es otra patología que puede cursar con elevación del péptido natriurético.
necesariamente el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Si usted le mira, puede tener una fracción de eyección bastante buena, sino que lo produce el auricular en respuesta a esta fibrilación que tiene, hay estrés en el auricular y se produce el PERD. ¿Y eso no puede llevar a una hipovolemia? No, no necesariamente. Si el paciente, la fibrilación auricular empeora, porque la fibrilación auricular puede llevar a una insuficiencia cardíaca, pero no siempre. Si se sale de control, sí. Si empeora mucho el ritmo cardíaco, en ese contexto sí. Pero en este no, porque el paciente orina mucho, pero es un paciente competente. Que así mismo como orina, repone pérdidas. Entonces normalmente uno no lo encuentra descompensado. Casi siempre cuando uno lo diagnostica es en el contexto de un consultorio de consulta externa. ¿Y qué hay que hacer en el paciente? Dos cosas: evaluar o ponerle anticoagulación y ponerle antiarrítmicos. Y bueno, eso es de por vida, porque la fibrilación auricular no tiene cura. ¿Y por qué está producida la fibrilación auricular? Por cualquier cosa que pueda dañar el corazón. Casi siempre, en el 80% de los casos, es una hipertensión arterial de base, que viene haciendo que el corazón se exija, y eso comienza ya a producir cambios de remodelación en el corazón que terminan irritando la aurícula y termina desarrollando una fibrilación auricular. Así usted le intervenga la hipertensión que tiene y eso va a evitar que empeore la fibrilación auricular, pero él va a tener la fibrilación auricular. ¿Sí? Listo. Y acuérdense que la fibrilación auricular me daña este bombeo extra que hacen las aurículas. ¿Se acuerdan de la fisiología cardíaca? Ellas hacen un bombeo extra al ventrículo, eso usted lo pierde. Ay, profe, pero eso lo va a llevar a un hipovolemia, ¿no? Porque usted puede tener incluso pérdida total de la función de las aurículas y mantener una volemia adecuada, porque desde que usted se le afecten los ventrículos está bien. Pero sí pierde ese bombeo extra de sangre auricular. ¿Listo? Ahora, señora. En este caso que usted acaba de decir que uno sospecha de la fibrilación auricular, uno pues antes de diagnosticarlo como tal, uno tiene que examen de manda. No, uno ve los signos y los síntomas. Se puede Piensa. decir Sí, porque ya, tranquila, que cuando uno lee la guía lo dice, pero no, nosotros necesitamos el electrocardiograma, sí o sí. Con signos y síntomas los sospechamos, pero el diagnóstico se establece con un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma no le sale nada, es porque probablemente la fibrilación auricular está empezando en este paciente y se presenta por momentos. Hay momentos donde se presenta y momentos que no. A ella le toca al especialista que le envíe un Holter, que el Holter es como un electrocardiograma de 24 horas, todo ahí pegado. Y cuando hay una alteración, el Holter lo registra. El especialista lo mira y entonces, pues digamos, establece el diagnóstico, pero con un electrocardiograma normalito se establece el diagnóstico si encontramos lo que yo les mencioné ahorita. Pero los signos y los síntomas lo hacen usted sospechar. Aquí ya le dice signos y síntomas más frecuentes, menos frecuentes. Paciente que tenga esto con electrocardiograma así, diagnóstico de esto. Listo. Usted puede pedir otro examen, como por ejemplo, si quiere, puede pedir un hemograma, porque cuando uno hace el diagnóstico diferencial, uno dice tendrá palpitación en taquicardia porque estará anémico, porque tendrá volatilidad elevada. Entonces uno empieza a hacer el diagnóstico diferencial, pide hemograma, mirar anemia, pide perfil tiroideo, o mirar si tiene un hipertiroidismo. Y casi siempre uno le arranca con eso. Y ya, eso es lo que uno puede encontrar. Ahora, los que influyen en la resistencia, pues no va a tener tanto acá, porque ya. Pero factores humorales, unos son vasoconstrictores, otros son dilatadores. Los constrictores, creo que usted ya todos los conocen, los que están ahí. Pueden tener también factores neurales, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos. Acuérdense, muchachos, que el parasimpático no se mete con los vasos sanguíneos. Por eso ustedes están encontrando ahí que acetilcolina y nada de eso sí lo vemos. Solamente están hablando adrenérgicos. Y acuérdense que es que el sistema nervioso autónomo en diferentes órganos tiene predominio de algunos receptores. ¿Sí? Y
Y según ese predominio, asimismo es la molécula que actúa. Por ejemplo, si usted aquí quiere elevar la presión arterial en un paciente, es más efectiva la noradrenalina, aunque la adrenalina pues también funciona, pero en vasos sanguíneos sobre todo noradrenalina. Y a nivel cardíaco es la adrenalina. Por eso, no sé si ya les había comentado que cuando ustedes hacen el soporte vital básico, el BLS, les enseña la reanimación básica y en ACLS les enseña el manejo de medicamento en reanimación. Y usted ve que el medicamento que manejan ahí es la adrenalina, porque la adrenalina es la que actúa a nivel cardíaco. Entonces, si usted quiere que ese corazón en ese paciente que está tirado en el suelo vuelva a latir, pues lo ideal es que usted le coloque un beta-adrenalínico, que es la adrenalina, y el corazón retorna. Si usted le coloca noradrenalina, de pronto tiene un chance, pero lo que va a hacer es que va a ocasionar una vasoconstricción y el corazón sigue igualito detenido. Entonces acuérdense de esa parte. Parasimpático en vasos sanguíneos no actúa. Profe, entonces ¿cómo alguien con el parasimpático se hipotensa? Porque baja la función miocárdica. ¿Se acuerdan que el semestre pasado que yo les he mostrado el paciente que uno le hacía masaje carotidio y bajaba y empezaba a bajar la presión arterial? Y eso. Esto es un repaso del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Nada que no conozcan de ahí. Ahora sí. Entonces, entrando ahora sí en tema, entonces tenemos la arteriosclerosis, que es un término como genérico que simplemente dice endurecimiento de las arterias, engrosamiento de pared, pérdida de elasticidad, pérdida de componentes elásticos, engrosamiento de esas paredes, depósito de materiales, digamos, que no tienen tanta elasticidad, y tiende a haber, digamos, un aumento de la resistencia. Puede afectar a cualquier tipo de vasos arteriales, porque ustedes se dieron cuenta cómo se ve de la aorta, y la aorta es un vaso grande, pero digamos que tiene mucha preferencia sobre todo por arterias pequeñas y arteriolas. Acuérdense que las arteriolas son las que tienen principal injerencia en la presión arterial por la resistencia vascular periférica. Entonces, al comprometer tanto las arteriolas, pues digamos es una de las explicaciones del por qué esto suele ir de la mano con la hipertensión o empeorando. Pueden causar lesión isquémica distal. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba del pie diabético? Es por eso. Me estaba adelantando lo que venía. Pero esta arteriosclerosis, que en este caso se está presentando como una arteriosclerosis, como una de las variantes de la arteriosclerosis, de afectación de vaso pequeño, afecta mucho esos vasos pequeñitos de la microcirculación de un tejido. Entonces altera la microcirculación y afecta la perfusión de un tejido, que puede, pues, en el caso del pie, del pie, pues digamos, no altera pulsos, altera el vello, como yo les dije, la piel es pálida, fría, altera la cicatrización, la remodelación, altera el proceso inflamatorio, de reparación. Eso es lo que sucede. Una entidad muy particular que es la esclerosis de la media, ¿se acuerdan que yo se la había mencionado? Es un tipo de esclerosis que tiene predominio sobre todo por la capa media, la capa muscular. Cursa bastante, tiende a ser un poquito más rápidamente progresivo. Se puede presentar en algunas patologías y pues se cree que también tiene que haber algo de predisposición genética para ello. Es un proceso de arteriosclerosis normal, como el que estamos hablando, pero cursa más con afectación de la media que con el prototipo que vimos de inflamación de íntima, todo eso. Pueden encontrar, no estoy diciendo que no, sino que la afectación de la media es muy característica. Cuando la hacen
histológicamente miran la muestra y encuentran que la media es la que está mayormente comprometida. Y esta no tan frecuente, la hiperplasia fibromuscular de la íntima, depósitos de material proteínico, proteínico en la íntima, también con algo de migración de células parecidas al músculo liso, algo así muy parecido al prototipo de lesión endotelial que vimos, pero se deposita más que todo en vez de ácido graso, sino material proteináceo. Se puede encontrar en esa hiperplasia se puede encontrar en algunas formas de vasculitis. Y la aterosclerosis que nosotros conocemos como tal, que es pues el patrón más frecuente y de mayor importancia, pero entonces nosotros podemos tener en pacientes, por ejemplo, combinaciones de esta y combinaciones de esta, ¿sí? Endurecimiento de vaso pequeño, ¿sí? Reemplazo de materiales elásticos de ese vaso con, aparte, depósito de placa lateral. Entonces fíjense que algunos pacientes pueden tener esclerosis o endurecimiento de algunas arterias, ¿sí? Y no necesariamente ser aterosclerosis. Pero la aterosclerosis casi siempre es causada por los mismos factores de riesgo que causaron esto. Por ejemplo, un hipertenso, paciente hipertenso, diabético, pronto que fuma, o sedentario, o que también tiene niveles LDL muy elevados, va a tener alteración de la perfusión por esclerosis de arterias y de arterias pequeñas, endurecimiento de esas arterias. Como yo les decía, usted al momento de hacer una radiografía, alguna cosa puede encontrar calcificaciones y puede tener también en esas arterias endurecidas depósitos de placas de ateroma. Todos estos patrones están dentro del contexto de la arteriosclerosis, sí, es lo que quiero que me entiendan. Y muchos de estos patrones tienen factores de riesgo que están compartidos. Esto es lo que causa mayor mortalidad actualmente. Creo que está de primero la enfermedad cardiovascular. Dentro de esa gran carpeta de enfermedad cardiovascular está infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular como causa principal de mortalidad. Sí, ya después vienen violencia, accidentes de tránsito, etc. Y entonces, esto es lo que causa con más mortalidad, y en esto es que está, digamos, enfocada en las guías de manejo de toda la parte cardiovascular que ustedes van a encontrar: hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca, todo eso ya tiene un contexto de daño o enfermedad, digamos, cardiovascular, y eso causa mucha mortalidad. Entonces, señor. Señor. Cuando le dice ambas, ¿cuál? El endurecimiento y el depósito de placa de ateroma. Claro, porque es que el endurecimiento va de la mano con exposición a factores de riesgo, y lo que hace eso es que, digamos, generalmente para que eso suceda tiene que haber un daño endotelial, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces es más la parte del endurecimiento que el depósito de placa, o la hipertrofia o el aumento de la, como le dice hipertrofia, pero no está bien el término, el engrosamiento de la íntima. Entonces hay pacientes que de pronto, si son hipertensos, tienen factores de riesgo, pero de pronto sus LDL están muy bien controladas, esta parte no la vamos a encontrar tan así, porque acuérdense que esto se exacerba gracias a qué, sobre todo gracias a depósitos de material graso, ¿sí? Eso es lo que hace que digamos se perpetúe en el tiempo y sea progresivo. Pero un paciente que tenga
digamos, endurecimiento de vaso y sobre todo de vaso pequeño, tienen que tener algo de lesión endotelial, y la respuesta prototípica de la lesión endotelial tiende a ser esto: depósito, migración de células ahí, depósito de material fibrinoide, algo de proteínas, y si tiene LDLs elevadas, se filtran ahí, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Si en ese paciente de pronto las LDL no están tan elevadas, él hace algo de endurecimiento de la íntima, hay algo de inflamación, pero ese proceso se perpetúa hacia la media. Empieza a suceder lo mismo en vasovasor, se endurece, se esclera, disminuye la perfusión de ese vaso y eso empieza a afectar la media, como hablamos la vez pasada, entonces ese vaso se va endureciendo. Y si usted le añade el factor de riesgo de LDL muy elevados, le añade esto. Entonces el paciente tendría las dos. Pero como yo les digo, como todo forma parte de ese compendio que se llama arteriosclerosis, digamos que los factores de riesgo no son tan distinguibles, ¿sí? En esta gama de patologías. La exposición a factores de riesgo puede causar una o la otra o varias. Casi siempre jugamos con estas dos, con esta y con esta. Entonces, la aterosclerosis es la base patológica de la enfermedad coronaria cerebral vascular periférica. Cuando yo hablo de vascular periférica, la claudicación intermitente que les hablaba, pie diabético es una expresión también de enfermedad vascular periférica. La más importante son esas prácticamente, que puede llevar a que el paciente haga alteración intermitente, isquemias o pasajeras cuando aumentan las demandas, o puede llevar a que el paciente definitivamente entre ya en una necrosis de alguna parte por una obstrucción súbita, ¿sí? Ya una obstrucción importante. La coronaria y la cerebral, sobre todo, la que me lleva más a... Bueno, y esta vascular periférica, no solamente piensen en las piernas, no solamente piensen en el pie, esto también afecta el riñón. ¿Listo? Y me puede llevar con el tiempo a insuficiencia renal. Coronaria y cerebral, los que más causan muerte. Eventos coronarios, infartos. Piensen en infartos. Sobre todo el infarto por placa de ateroma, que es el más frecuente, que es el tipo 1, que es el 90-95% de los casos. Señor, por erosión o por rotura de placa. El infarto tipo 1 comprende todo lo que es por placa de ateroma. ¿Sí? Ya el tipo 2, ¿se acuerdan del tipo 2? Que yo le mencioné en estos días, desbalance, consumo. Entonces el paciente puede tener coronarias permeables y hace un ejercicio físico extenuante que supera las demandas, supera el aporte que puede ocasionarse del corazón, así mismo y otros tejidos, y el paciente puede hacer incluso una muerte súbita. Y cuando le hacen la necrosis está infartado. En la tirotoxicosis se puede presentar también, por ejemplo, en el consumo de drogas, pacientes que se pasan de maracas con estimulantes, y eso incrementa mucho la frecuencia cardíaca, y cuando los encuentran están tirados en la casa en una tina, ¿sí? Y ellos pues en un concierto de Diomedes allá, y eso le hace lo que le sucede a los famosos, que ustedes que lo encontraron tirado, lo encontraron no sé qué, y que con una jeringa en el brazo, que no sé qué, o que toxicológico dio positivo, casi siempre es por ese tipo de infarto. Otro que puede estar ahí es por una angina, un infarto que puede ser por una bueno, la angina Prince Metal se llama angina porque normalmente no ocasiona infarto, ocasiona síntomas y mejora. Pero, por ejemplo, por un mecanismo muy parecido a la angina Prince Metal, una vasoconstricción coronaria, no necesariamente tiene que tener placa. Vasoconstricción coronaria, importante que me infarta el tejido miocárdico. Esa vasoconstricción puede estar en respuesta al estrés
o también abuso de drogas, o al frío intenso, también. Eso puede suceder. Y otros tipos de infarto, por ejemplo, el tipo 3, creo, está relacionado con el stent, pacientes que lo llevan a revascularización, rompen la placa de ateroma controladamente con intervención coronaria percutánea para fundir, y eso termina ocasionando formación de trombo, o sea, es algo paradójico, ¿sí? Que se puede presentar, como cualquier procedimiento tiene sus contras, y en esos procedimientos se puede presentar, ese es el infarto, creo que tipo 3, y hay otro más. Pero el tipo 1, que es más frecuente, que es el que más, digamos, importancia tiene, por la incidencia que tiene, pues es por placa de ateroma. Si el paciente no lo mata, pues el paciente puede seguir vivo, pero perder tejido miocárdico y desarrollar una insuficiencia cardíaca. Si la afectación no es coronaria, sino que es cerebral. Si es por placa de ateroma de manera crónica, la placa estable, termina llevando al paciente a ¿qué? Demencia, atrofia cerebral. El paciente hace Alzheimer mucho más pronto o demencia mucho más pronto. Si es de manera aguda y ocluye, por ejemplo, la meninge media, pues ya es un accidente cerebrovascular de tipo que isquémico. Entonces pasa lo mismo que en el corazón. La placa puede ser estable, ocasiona síntomas de manera crónica, progresiva. Si la placa se rompe, se erosiona, puede haber un émbolo que viaje y obstruya, o esa misma placa que se erosione, reclutar plaquetas a través de coagulación y ocasionar una isquemia. Y es cuando se conforma el accidente cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente, le sigue el hemorrágico. El isquémico está como un 70-80% y hemorrágico el resto. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos la respuesta prototípica, que organizándonos puede ser un paciente que tenía esto normal. Este endotelio está acá pegadito a la lámina. El paciente empieza a exponerse factores de riesgo, digamos, desde los 25, 30 años. Es fumador ocasional, toma licor también ocasional, no se cuida tanto en las comidas, una ingesta de sodio relativamente elevada. No es particularmente muy activo físicamente, ocasionalmente sometido a niveles de estrés por el trabajo. El paciente comienza progresivamente a desarrollar elevación de las cifras tensionales, sobre todo a expensas de la bulimia, porque, pues digamos, el consumo frecuente de sodio tiende a crear un remanente de líquido que queda, empieza a ir con elevación de la presión arterial de manera muy progresiva, muy insidiosa, no es de una. Comienza a tener elevaciones de sus LDL, y eso de manera progresiva, de los 25 a los 30 años, continúa a los 30 años hacia arriba. Y de manera progresiva, entonces digamos ese incremento progresivo de bulimia en ese paciente comienza a incrementar las fuerzas de cingamiento sobre el endotelio, que al inicio era un poco imperceptible, pero ahora el endotelio está notando, digamos, un poco más de fricción, un poco más de fuerza contra ese tejido endotelial. Empieza a estresar el endotelio, aparte hay también concentraciones de lípidos en sangre muy elevadas, que pues también estresan al endotelio mismo. Y este tejido endotelial empieza a tener unos cambios, empieza a ser más proinflamatorio, empieza a producir menos óxido nítrico, menos prostaglandinas, empieza a tener más producción de trombosano, empieza a tener más producción de trombosano, empieza a expresar moléculas de adhesión plaquetaria, moléculas de adhesión leucocítica, empieza las mismas moléculas que está produciendo proinflamatorias y, por ejemplo, el trombosano,
pues hace que haya algo de vasoconstricción, aumento en esa zona de la resistencia. Eso está sucediendo, pues digamos, a nivel sistémico, no en una sola parte, porque digamos el aumento de la bulimia generalizado, las concentraciones de LDL plasmáticas son generalizadas, no es como que solamente en esta parte de la circulación tienen LDLs elevadas, ¿no? A nivel general. Esto está sucediendo simultáneamente en varios vasos sanguíneos durante mucho tiempo. Y el paciente está entonces teniendo esos cambios endoteliales, producción de trombosano, disminución de prostaglandinas y óxido nítrico, que son vasodilatables. Entonces, a nivel sistémico, aquí está empezando a incrementarse la resistencia vascular periférica por ausencia de esos vasodilatadores y presencia de vasoconstrictores, como por ejemplo el trombosano, que también modifican algo la permeabilidad dentro de las células endoteliales. Entonces, lo que pasa acá es que ya empezamos a tener incrementos de la presión arterial, porque esto está sucediendo en vaso grande, mediano y pequeño, sobre todo más perceptible a nivel de vasos, digamos, medianos y sobre todo pequeños tipo arteriolas, que son las que me modifican la resistencia vascular periférica. Entonces, si esto empieza a suceder en arteriolas, que son las que me modifican, y le estoy diciendo que cursan con vasoconstricción, que empiezan a tener mecanismos inflamatorios, digamos que todavía no hay depósito, nada de la íntima. Si hacemos una biopsia, todavía no encontramos nada, ¿sí? Pero ¿qué empezamos a encontrar de pronto? Primeramente, elevación de la presión arterial. Esto, así como está sucediendo, empieza a suceder ¿en quién? En los vasos de los vasos, ¿sí? Vasovasor. Empieza a haber producción de, que yo no les había mencionado eso, empieza a haber producción de radicales libres por el estrés, por la inflamación y por la presencia de esos lípidos que están ahí que se van a interponer ahorita. Eso empieza a dañar los vasos que perfunden estos vasos, ¿sí? Crónicamente, de manera crónica. Entonces ya empezamos a tener un poco una disminución de flujo a nivel, sobre todo de la media de esos vasos, que aunque son pequeños, acuérdense que en arteriolas, aunque son pequeñas, las arteriolas prácticamente son pura media, son musculares. Eso es lo que empieza a suceder, y por eso esos pacientes que aparentemente eran sanos comienzan a presentar, si nosotros le hiciéramos un seguimiento de la presión arterial, no son hipertensos, pero en comparación con otras personas de su edad, que probablemente pueden tener tensión arterial de 120-60, ellos empiezan a tener 130, 70, 130, 75, que está hipertenso, ¿no? Algunas guías lo llaman hipertensión normal alta y otras le dicen prehipertensión. No cumple con criterios de hipertensión, pero le están diciendo, oiga, usted tiene algo. Y eso es lo que podríamos encontrar en este momento, señor. La diferencia, o sea, en un caso que uno hace una ecografía y no sale nada, no sale opacidad, no sale nada. ¿Pero dónde? ¿Ecografía en dónde? Por lo menos en ustedes clases sobre que ocultar, radial, a ver si uno tenía. Ah, no, eso era la radiografía, ¿no? En la ecografía también puede haber algo de afectación de vaso. En dado caso que ninguno parezca, la diferencia entonces puede ser un signo que me dicen a mí que. Placa ateromasi. Pero sí, exactamente, placa o disección. ¿Cuál sería la diferencia? Que la disección del paciente está en un contexto agudo grave. Me estoy muriendo, tengo dolor. Acuérdense que la disección cursa con dolor porque se separan las capas, ¿sí? Dolor lancinante, opresivo, como si lo desgarraran, y alteración de pulsos. Pero si el paciente viene ahorita, vengo a hacer un chequeo tranquilo, normal, bonito, y usted lo mira, pulso, los pulsos difieren. En fuerza, usted lo palpa y dice, uy, raro. Toma la presión arterial y en diferentes lados está, en diferentes brazos está diferente. Enfermedad arterial periférica. No necesariamente tiene que verse en alguna prueba aritmética. Ya se está poniendo
dura la arteria, ya se está endureciendo el sistema arterial, pero no necesariamente tiene que haber tanta calcificación o depósito de sales cálcicas como para que nos hagan una radiografía. De hecho, la radiografía no es para diagnosticar eso. El hallazgo cuando se encuentra se dice que es hallazgo incidental. La ecografía sí y no, depende. ¿Sí? Por ejemplo, si la ecografía es a nivel de cuello, nos puede detectar ya placas de ateroma a nivel de carótidos, pero no necesariamente por el cuerpo. Si el paciente no tiene un engrosamiento de la íntima y depósito de placas de ateroma tan perceptible, hacer la ecografía no lo cuenta. ¿Sí? Eso es lo que podemos encontrar. Y entonces en este paciente vemos que él está comenzando con cambios progresivos, una elevación progresiva de la presión arterial. Y bueno, a eso le sumamos que ya está pues presentando depósito, empieza fisiopatológicamente a presentar depósito de material graso ahí. ¿Cómo sucede? Esos vasos que ya están endurecidos, que están presentando, pero que están endurecidos todavía, pero que están presentando menor elasticidad, que están presentando predominio de sustancias vasoconstrictoras, tienen más resistencia al flujo de sangre, y entre más resistencia, pues más presión en la zona, y más presión en la zona, más estrés en las células endoteliales. Eso se va perpetuando. De manera que ya el estrés es tanto, la producción de sustancias vasoconstrictoras y el aumento de permeabilidad es tanto que este aumento de permeabilidad permite que se filtren sustancias del espacio intravascular, del espacio vascular como tal, de la luz vascular, adentro de la arteria, específicamente a la íntima, ¿sí? Sobre todo material graso, LDLs, que se filtran. Acuérdense que las LDLs son más pequeñas en comparación con las HDL, porque tienen menor proporción proteica. ¿Sí? La HDL es una molécula grande de proteínas por muy pocas moléculas de lípidos, y la LDL de bajo peso o proteínas de baja densidad tiene menor proteínas y más lípidos, y a ese tamaño le facilita mucho que se filtre entre esas células endoteliales que aumentaron la permeabilidad. Profe, ¿por qué la aumentaron? A ver, hay producción de interleuquina 1, 6, ¿sí? Reclutamiento, todo lo que no es inflamación. Inflamación, acuérdense que cuál era la respuesta prototípica de inflamación. Aumento de permeabilidad y algo de vasodilatación, pero acá no vasodilatación, ¿por qué? Por aumento de sustancias vasoconstrictoras. Predominio de sustancias vasoconstrictoras, no hay una vasoconstricción completa, lo que pasa es que aumenta esa resistencia, está más firme ese vaso, ya no está tan fácilmente acomodándose al flujo. Aumenta la permeabilidad, empieza a filtrarse LDLs, y ahí ¿qué sucede? Como ese endotelio está estresado, hay inflamación ahí por ellos y algo de reclutamiento, se están pegando a ese endotelio también neutrófilos, ellos se están activando y pues digamos están liberando las sustancias que veíamos en la inflamación. Lo que pasa es que no lo hacen de una forma tan intensa como la inflamación normal, que nos da los signos cardinales de inflamación de una vez. Este paciente usted no lo va a encontrar con fiebre, con pérdida del apetito, con nada de eso, ni siquiera dolor puede llegar a sentir. Pero se están produciendo ahí sustancias y de pronto esas enzimas, esos radicales libres que se producen, atacan esas moléculas de LDL y las oxidan. Entonces al oxidarlas, las vuelven muy difíciles de asimilar y de erradicar, ¿no? Son muy difíciles de fagocitar y de destruir. Señores. Cuando usted nos hablaba sobre que esto, la acumulación que había de lípidos, de tejido fibrótico, que la inflamación inducida a necrosis, entonces, ¿por qué no hay que eliminar? Porque digamos que Porque se compromete eso esa parte. porque se acuerdan que cuando había la inflamación aguda y crónica, una de las diferencias era que los signos cardinales de inflamación están sobre todo en la aguda. Si ustedes se dieron cuenta, la tuberculosis teóricamente produce inflamación crónica y el paciente no tiene síntomas.
Cuando la inflamación se cronifica, ustedes no tienen los signos cardinales de inflamación. Tienen una respuesta del sistema inmunitario. Él no deja de pelear, él hasta el último momento va a pelear, pero ya usted no tiene los signos cardinales porque ya el cuerpo no le interesa avisarle que usted está cruzando en ese momento con una infección o con una inflamación, porque ya, digamos, ya lo sabe, ya tuvo que haber pasado con inflamación aguda. Esta en algún momento fue agudo, pero terminó cronificándose con el tiempo. Aún así, en estos casos, como les digo, la respuesta inflamatoria no es tan severa porque es que esto no inicia de un regreso. Esto inicia poco a poco, día por día, año tras año. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos los síntomas y los signos cuando el estímulo es que es súbito. Se infectó, se golpeó, se tuvo un trauma y toca reparar gran cantidad de tejido, ¿sí? En poco tiempo ya. Esto como es año tras año, mes tras mes, esto va sucediendo muy insidiosamente. Entonces el paciente no va cruzando los síntomas porque es muy crónico. Y para que es muy crónico, es progresivo y no se da de una manera tan aguda o de una manera tan, ¿cómo se llama eso?, tan agresiva. Entonces no va a tener síntomas acá relacionados con inflamación. Eso. Pese a que yo les estoy diciendo que están produciéndose factores que promueven inflamación, se están produciendo, pero no hay síntomas cardinales o signos cardinales de inflamación porque es de manera crónica. Entonces, esas LDL llegan ahí. Esto empieza a crear más inflamación porque estas células endoteliales lesionadas están produciendo factores de reclutamiento, neutrófilos, que ahí pueden haber neutrófilos, de hecho creo que los están esquematizando ahí pequeñitos. Hay monocitos que están en la circulación, van pasando por ahí y se encuentran con factores de reclutamiento y como que, uy, sano, se detienen y empiezan a migrar ahí al interior del vaso porque hay algo, les van pasando y los llaman con los factores de reclutamiento, de neutrófilos, de monocitos. Él llega ahí y empieza a diferenciarse. La parte macrófago para potenciar su sistema, digamos, enzimático. Él está ahí y está al mismo tiempo activado por esas LDL oxidadas, porque acuérdense que teníamos unos receptores de inmunidad innata que se activan por LDLs, acumulación de LDLs. Lo hacen también por acumulación, por ejemplo, de sales, de uratos, ¿sí? Y de cualquier cuerpo extraño que se esté acumulando en una parte del tejido. Entonces, él empieza a detectar esas LDL oxidadas, se activa. Acuérdense que al activarse hay inflamación. ¿Sí? Sí. Todo el mecanismo que ustedes conocían de estos receptores para activar, digamos, la célula, se potencia en sistemas energéticos, enzimáticos para que liberen enzimas. Lo hacen. Botan radicales libres que terminan oxidando más LDLs que se están filtrando. Y él intenta incorporar esas LDLs y las incorpora. No les digo las fagocitas porque el proceso de fagocitosis es incorporarlas y eliminarlas. Él las incorpora, las engloba y las introduce, pero entonces sus sistemas enzimáticos no son capaces de degradar esas LDL por completo. Entonces las LDL se acumulan ahora dentro del macrófago y terminan adquiriendo el nombre de células esponjosas. Son células que tienen demasiado estrés porque ahora cometieron el error de incorporar esto que no pueden fagocitar, pero al mismo tiempo están obligadas por mecanismo inflamatorio a responder e intentar englobar más para tratar de liberar eso que está ahí. De manera que estas células terminan dañándose, estresándose, ¿sí? Muchas de ellas pueden que mueran, muchas de ellas se mantienen en el tiempo. Lo que sí es que eso perpetúa el mecanismo inflamatorio porque al estresar estas células producen más componentes de inflamación, tanto de reclutamiento
porque dice, yo solo no puedo eliminar toda esta cantidad de líquidos, entonces recluta más células. Esas células que vienen, pues perpetúan porque vienen, se activan por estos LDLs que están ahí. ¿Y qué sucede? Reclutan más, liberan más enzimas, más radicales libres. Entre las células que van pasando, pues digamos, van pasando células indiferenciadas que se reclutan en esta zona y empiezan a diferenciarse en fibroblastos, ¿sí? O en células muy parecidas a músculo liso, teóricamente es un músculo liso, pero más diferenciado o más especializado en secreción, ¿sí? Reparación, entre comillas, y ellos empiezan a producir algunas fibras de colágeno, sobre todo colágeno, ¿sí? Ahí, entonces, finalmente en el tiempo, esto no sucede en 2 semanas, ni en 3 semanas, ni en 1 mes, ni en 2 meses, esto sucede en años, por eso es progresivo. El paciente tiene un engrosamiento de la íntima porque entre las células endoteliales y la lámina basal de esa célula tiene depósito de material lipídico, células espumosas, células muertas, depósito de colágeno, depósito de material fibrinoide, y se forma lo que conocemos como la placa de ateroma. Esto es una placa de ateroma. ¿Sí? Entonces tenemos un vaso y esto pues empieza a ser progresivo, inflama, y tenemos un vaso que progresivamente en el tiempo, esa placa de ateroma ha venido creciendo hasta que obstruye el 40, el 50, el 60% de la luz. ¿Y dónde puede estar sucediendo eso? En tejidos, puede ser miembros inferiores, puede ser miembros superiores, puede ser a nivel renal, puede ser a nivel de cualquier órgano, puede ser a nivel de carótidas o a nivel de coronarias, ¿sí? ¿Y qué sucede? Digamos que el paciente tiene LDLs, pero las cantidades no son tan elevadas, tiene lo suficiente como para que este proceso se vaya perpetuando, pero en él la cantidad de LDL acá depositada no es tan grande como si la cantidad de inflamación que reclutan, ¿sí? Células que depositan material fibrinoide. Entonces en él, si hiciéramos la biopsia, se vería que tiene un engrosamiento de la íntima, pero cuando se va a mirar el depósito lipídico es menor que el depósito de material fibrinoide, colágeno y todo lo demás. Entonces en él se conforma una placa que tiende a ser más estable, una placa que es más difícil que se rompa, pero que igual puede seguir creciendo en el tiempo y terminar ocluyendo una porción de vaso importante. Esta placa no es que no se pueda romper, es que es más difícil, porque si acá usted tiene más material fibroso que es más duro, más cemento, pues es más difícil que las fuerzas de sillamiento se la lleven. Pero si usted acá tiene una construcción que es más lipídica, que es más blanda, que puede oscilar más con las fuerzas de sillamiento, termina rompiéndose. Esto acá, acuérdense que como estas células normalmente no están expuestas a la circulación, porque son células de músculo liso diferenciadas para la secreción, para la producción. Estas células de macrófago también están acá, y digamos todas las células fibroblastos que están aquí, pues ellos no están expuestos a la circulación y ellos expresan factor tisular. Entonces, estas células endoteliales lesionadas en algún momento pueden producir factor tisular y digamos mostrarlo, pero lo que más puede o lo que más frecuentemente sucede es que esto se erosiona. Esta parte de acá que les señalo se rompe, una partecita, y queda la sangre que se mete acá, la sangre se mete aquí, y la sangre entra en contacto con estas células, y estas células le muestran factor tisular, y eso puede terminar agregando plaquetas, factor tisular, activando factores de coagulación, y como acá hay material fibroso depositado, pues también hay colágeno, activa plaquetas también, y el paciente entonces hace rotura de placa, este pedacito de placa se va, y allá distalmente puede ocasionar obstrucción o inflamación y coagulación, y acá este pedacito que se quedó puede ocasionar más inflamación,
coagulación, agregación plaquetaria, y entonces pues puedo llegar a tener la conformación de un infarto. Profe, esto, el aumento de permeabilidad es por la contracción de esas células endoteliales, ¿cierto? La contracción de células endoteliales que aumenta el espacio entre ellos. ¿Qué es lo que sí aumenta esa permeabilidad? O sea, la inflamación era la histamina. Sí, sí. ¿Acá qué sería? Acá sería en parte por predominio de trombosano y por predominio de la activación endotelial causada por el mismo proceso dañino. Porque acuérdense que la activación endotelial viene con aumento de permeabilidad y con expresión de factores. ¿Factores para qué? Para la agregación plaquetaria o para la adhesión de leucocitos. Entonces, la sola lesión, el solo estrés endotelial ya hace que ellas se actúen. Y porque aparte producen citoquinas que las estimulan a ellas mismas. ¿Sí? Y esto que está acá sigue estimulando también las células endoteliales. Entonces, las citoquinas, acuérdense, interleuquina 1, que es de las primeras que se produce. Interleuquina 1 es activadora endotelial y produce eso, produce aumento de permeabilidad. La interleuquina 1, cuando es inflamación aguda, ella produce ¿qué? Aumento también de la circulación en la zona. ¿Sí? No porque sea vasodilatadora, sino porque al activar las células endoteliales aumentan permeabilidad y hay estimulación del músculo liso vascular para que aumente el flujo de esa zona. Pero acá, ¿por qué no sucede? Porque hay un predominio grande de sustancias vasoconstrictoras. Entonces, lo que terminaría sucediendo es básicamente acá vasoconstricción y aumento de permeabilidad. Sí, entonces este paciente puede hacer ACV isquémico porque la placa se rompe, pero no quiere decir que no pueda ser hemorrágico, porque ustedes van y dicen, no, pero este paciente tan raro hizo una ACV, bueno, tiene un paciente y está sospechando ACV y dicen, no, pues es que él tiene antecedentes de placa de ateroma carótida, eso es un ACV isquémico, pero usted va y lo mira y le hace una tomografía y encuentra que es una ACV hemorrágica. Entonces, ¿por qué? Porque tiene arteriosclerosis, en modalidad aterosclerosis, depósito de placa de ateroma. Pero todos estos factores de riesgo no solo ocasionaron que ahí se depositara placa de ateroma, sino que venían dañando la base basal un tiempo atrás. Y eso hizo que la media fuera sufriendo acá por este mecanismo inflamatorio, porque no es como que la media quede totalmente aislada. Esta lámina que está acá es muy delgadita. Y este proceso inflamatorio puede lesionar la media acá. Aparte, esto se engrosó con el tiempo y esta media se está hipoperfundiendo. Entonces ya acá hay procesos de remodelación. Vamos perdiendo la media. Y allá atrás, la base basal venía sufriendo al mismo tiempo que empezaron los factores de riesgo a alterar este endotelio, empezó a alterar también la base basal. Que finalmente, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene depósito de placa de ateroma, pero a la vez tiene una media que no es muy competente porque ha estado hipoperfundida, tanto su parte de su tercio más cercano al endotelio, como sus dos tercios que dependen de base basal. Entonces ya disminuye esa capacidad de adaptación al flujo y tenemos que un verdadero endurecimiento arterial con incapacidad de adaptación a pulso, con incremento de la presión de pulso, o sea, incremento de la presión que llega a los capilares. Entonces usted perfectamente puede tener un paciente que este paciente lógicamente también va a tener hipertensión y el paciente, ¿qué sucede? Esa onda de pulso en determinado momento es tan grande que las arteriolas, que también ya están comprometidas porque son en gran parte media y están sufriendo también esto, no pueden hacer una vasoconstricción efectiva para anteponerse a esa onda de presión que viene tan alta. Esa onda de presión termina superando esas arteriolas, puede incluso romperlas,
pero puede llegar a capilares con una presión elevada y romper capilares y el paciente hace una CV hormonal. Pese a que tiene todo para hacer un isquémico. O puede que esa presión arterial sea tan alta, esa onda de pulso, que termine acá, fragmentando, ulcerando, lesionando. Esto salga en forma de émbolo y termine alojándose, llegue corazón y corazón arriba. O si esta placa está en carótidas, entonces se rompe la carótida, si es carótida interna, y termina en alguna parte del polígono de Willis que dependa de la carótida interna, casi siempre la mejilla media. Entonces, eso puede suceder. Por eso que usted, cuando encuentra y las guías que hace, por ejemplo, si usted lee guía de hipertensión, la guía de hipertensión le dice, pilas, tamice, empiece tamizaje de colesterol. Si usted lee guía de colesterol, le dice, pilas, haga tamizaje de diabetes, hipertensión. Y si usted lee guía de hipertensión, le dice, pilas, haga tamizaje de colesterol e hipertensión. ¿Por qué? Todos los factores de riesgo están ligados. Es muy extraño que usted tenga un paciente con un solo factor de riesgo. Casi siempre tiene uno o varios. Si la lesión endotelial, digamos, no inició por una hipertensión, sino solamente porque el paciente tiene una dieta muy desordenada, come demasiada grasa, y la lesión endotelial inició por LDLs, miren que terminan igual lesionando la médula, porque aunque el paciente no tenía hipertensión arterial en un inicio, como el primer caso, que empezó con elevación progresiva de la presión, sino que él empezó con elevación de las LDLs, la sola LDL ya causa estrés y lesión endotelial e inflamación. Comienza a suceder esto y comienza a afectarme la médula. Y comienza también a afectarme vaso. ¿Qué termina llevándome? Que ese paciente, que era muy desordenado en la dieta, sedentario y que comía mucha grasa, termina siendo elevación de las cifras tensionales. Si ven que los factores de riesgo están relacionados. Por eso era que un compañero, creo que era el doctor Calvete, que decía que la hiperglicemia solita que él había leído un artículo, no sé si fue el doctor Calvete, que él había leído un artículo que la hiperglicemia solita no, en parte tiene razón. Para que la hiperglicemia sola expensas de sola hiperglicemia me lleve a esto, difícil, pero ella sí se va a encontrar asociada a otras cosas que le van a ayudar. La hiperglicemia sola puede empezar a causar un estrés y daño endotelial, y digamos que puede haber un mecanismo algo similar a esto. Quedan intermediarios de los productos de glicación que yo les hablaba, que pueden, digamos, oxidarse y toda esta cuestión y ocasionar daño endotelial. Pero la hiperglicemia normalmente no está solita, va acompañada o de aumento de presión arterial o va acompañada de hipercolesterolemia. A eso súmele que el paciente sea sedentario, que han visto estudios que el ser sedentario aumenta la producción de radicales libres y disminuye antioxidantes, glutatión, todo eso. Entonces ahí ya jodido, porque radicales libres, aumento de radicales libres en sangre, lesión endotelial. Si el man fuma, más radicales libres, tóxicos directamente, lesión del endotelio. Si él toma alcohol, lo mismo. Si está sometido a niveles de estrés constante, entonces catecolaminas ahí presentes. Todo eso termina. Entonces, lo que quiero que se lleven es que los factores de riesgo están relacionados. ¿Sí? Los factores de riesgo están relacionados. ¿Quién inició primero? Muy difícil saberlo. ¿Sí? Si ustedes lo notan, yo estoy especulando en casos y yo no les estoy diciendo quién. ¿Por qué? Porque es muy difícil saberlo. Podemos suponer qué pudo haber pasado. Por ejemplo, si el paciente me llega a la edad de 35, está hipertenso, yo ya encuentro depósitos de placa arterial, enfermedad arterial periférica y colesterol supremamente elevado, y le hacemos estudio y pues parece que tiene una hipercolesterolemia familiar, pues yo deduzco que el principal factor fue desde un inicio ¿quién? ¿Genético quién? LDLs, el colesterol LDLs. No es que él viniera hipertenso desde hace tiempo. Probablemente la hipertensión que está presentando ahorita es una expresión de daño vascular por una hipercolesterolemia familiar que nunca se detectó, nunca se trató y lleva demasiado tiempo actuando. En esos casos yo puedo suponer. ¿Sí? Pero si usted le llega a un paciente que llega ya, tiene 15 años
el paciente tiene 55 años y tiene 15 años siendo hipertenso, diabético, usted le encuentra colesterol, LDLs elevados, muy difícil usted suponer que empezó primero, ¿sí? Si el huevo o la gallina, porque es un paciente mal controlado, porque es un paciente que de pronto no se acuerda qué fue lo que le encontraron primero, que tiene todos los factores de riesgo para que, o sea, tiene todo para que los factores de riesgo se hayan venido presentando juntos. Entonces es muy complicado, pero sí podemos suponer que es lo que está sucediendo ahorita. Y lo que está sucediendo en un paciente así es que tiene aumento de presión arterial que empeora esta lesión, empeora, tiene concentraciones LDL, es más fácil que se filtren, tiene concentración elevada de glucosa, es más fácil que llegue la glucosa y lesione, y todo eso se está perpetuando. La vez pasada alguien me hizo la pregunta, ¿qué podemos hacer ahí que no lo podemos curar? Eso ya no se puede echar de para atrás. El paciente ya tiene esa placa de adenoma ahí, el paciente ya tiene el daño de tenerla ahí. ¿Qué se puede hacer? Prevenir que eso siga progresando. Entonces, si es hipertenso, medicamentos que bloqueen el eje renina-angiotensina. Sí, y Casara-2, si es necesidad le pueden poner beta-bloqueadores, si tiene buen gasto cardíaco. Si es diabético, entonces miramos hemoglobina glicosilada. Según la hemoglobina glicosilada, pues medimos, ¿no? Se puede tratar con antidiabéticos orales, que ahorita la guía de la ADA 2024 dice inicie con inhibidores del SGLT2 o con análogos de las incretinas. Los que vieron fisiología conmigo se acuerdan del SGLT2. Eso fue un quiz. Transportador, cotransportador sucralosa tipo 2 en túbulo renal. Ahora a ellos, a los diabéticos, la guía dice que se les debe iniciar con ese. ¿Por qué? Porque esto es un cotransportador sodio-glucosa. Si usted bloquea ese transportador, está actuando sobre dos factores de riesgo, sobre la hipertensión y sobre la diabetes. ¿Por qué? Al bloquear ese transportador, bloquea la absorción de sodio, por lo tanto, se pierde más sodio, disminuye volemia. Y bloquea ese cotransportador, entonces bloquea el cotransporte de glucosa en los túbulos renales. Entonces el paciente reabsorbe menos glucosa en túbulos renales y usted mejora las cifras de glicemia. Y los análogos de las incretinas son unas sustancias que se producen y se liberan a nivel de intestino delgado, y ellas mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces eso se le inicia fácil. Si ya la hemoglobina glicosilada está muy elevada, ya tiene que iniciarse insulina. Si el paciente tiene hipercolesterolemia, entonces tratar con fibratos, fibrosilo, ¿sí? O con inhibidores del H3 dimetilglutaridilcoa reductasa, que son la atorvastatina y todo eso. Y entonces usted tiene que controlar a esos pacientes, todos esos factores de riesgo, y mantener cada factor de riesgo controlado dentro de los límites que dice la guía. ¿Para qué? Para que esto no progrese. Y aún así uno de las tamizaje de riesgo cardiovascular que nos dice a 10 años qué probabilidad tiene de que haga un evento cardiovascular. Y eso es lo que se hace con ellos. Sí, el hipotiroidismo es el marcador de riesgo cardiovascular, pero porque el hipotiroidismo tiende a presentarse con obesidad y el hipotiroidismo suele elevar las LDL, porque el hipotiroidismo disminuye el metabolismo hepático. Entonces el hígado no depura tan rápidamente esas LDL y no produce tantas HDL, y el paciente con hipotiroidismo tiende a ser obeso. Entonces ahí por ese lado sí es marcador de riesgo cardiovascular, más que porque el endotelio necesita la hormona tiroidea, que sí la necesita, la verdad, porque la hormona tiroidea es la que le dice a todo el organismo cómo regular su tasa metabólica. ¿Sí? Pero es por la obesidad y por el aumento del colesterol. ¿Tienen hacer qué? ¿Placas? El hipotiroideo. Sí, que si tiene mucho tiempo sin controlarse, sí. Si los síntomas empezaron hace un año y lo diagnosticamos ahorita y lo tratamos, no tiene por qué. Pero si es un hipotiroideo mal controlado, sí. Pero
por lo menos es una persona con hipotiroidismo que está controlado y de la nada digamos que se empieza a sentir un poco mejor y deja un poco las pastillas. Eso me desata por lo menos un episodio ansioso. Porque ¿Un episodio que? ansioso. Sí. Tanto el hiper como el no. Bueno, sí. El hiper y el hipo pueden causar con ansiedad y depresión. El hiper tiene una taquipsiquia y puede causar depresión por los síntomas. El temblor distal, esta taquipsiquia, piensa en muchas cosas y eso causa ansiedad y luego depresión por la afectación de la calidad de vida. Y el hipo porque la hormona tiroidea tiene injerencias sobre el sistema nervioso central, procesos mentales. El paciente tiende a ser más bradicíclico, pero también hay algo de menor metabolismo en la liberación de neurotransmisores que son necesarios para el bienestar. Ahí había el mundo de Estoy hablando a nivel de cerebro, daño en el cerebro. Más que daño es una disminución de función del cerebro. Más que por daño endotelial es porque, acuérdense que las neuronas producen los neurotransmisores que nos hacen sentir bienestar. Si no hay hormona metabólica, que es la hormona tiroidea, el metabolismo de estas neuronas disminuye y se vuelven un poco más lentas, por decirlo de alguna manera, en sintetizar esos neurotransmisores para el bienestar y la calma. Más que por daño endotelial a nivel cerebral. Y entonces, pues, al haber ausencia de esos neurotransmisores de bienestar, el paciente puede hacer síntomas, patologías psiquiátricas, depresión sobre todo. En hipertiroidismo es más frecuente ansiedad y depresión ya cuando él tiene mucho tiempo, porque se afecta la calidad de vida. Y en hipo tiende a haber más depresión. Yo voy a hacer quiz, ¿no? Que ya no salgan. Principales factores de riesgo, señor. En la imagen anterior, la formación de nuevos vasos ayudaría a empeorar el cuadro de la placa. Ahí hay estímulo para neovascularización, que tratan de ver como reclutamiento, lo que hablábamos el día del parcial, de células para formar vasos sanguíneos para nutrir, no para nutrir la media, para nutrir ese proceso inflamatorio que está ahí. Y en parte sí lo hace, ¿sí? En parte sí lo hace. Se forman como una especie de pequeños canalículos de células, como decir células endoteliales. No son vasos verdaderos, ¿sí? Son como pequeños canales de células endoteliales o uniones para nutrir este mecanismo inflamatorio. Eso sí, eso empeora esa inflamación que está ahí. El problema de todo eso es que esa neovascularización ni siquiera va para la media, sino ahí, para ese proceso inflamatorio. Entonces la media que está hipoperfundida de verdad, se jode. Y el proceso inflamatorio recibe más combustible. Factores de riesgo de aterosclerosis, anomalías genéticas, principal, hipercolesterolemia familiar. Antecedentes familiares, hipercolesterolemia familiar. Si usted tiene un paciente que tiene, que usted lo ve obeso, que usted lo ve con acantosis nígricas, ¿qué me indica a mí la acantosis nígricas? Acantosis nígricas, ¿qué me ya por acá me lo dijo el doctor Andrés. ¿Qué me orienta una acantosis nígrica? Resistencia a la insulina. ¿Sí saben qué es la acantosis nígrica? Llegan negros, ¿no? ¿Cómo? O sea, el cuello de pastor. El cuello se pone como una línea como oscura. Y entre amigos le dicen, marica, no sea cochino, váyase. Y él dice, no, yo por más que me estropado, yo me saco sangre y que eso no quita. Entonces le dicen, marica, tiene cuello como de mecánico, ¿no? Y entonces, no es porque no se bañe, es que empiezan a haber cambios cutáneos asociados a hiperglicemia y resistencia a la insulina. Si usted ve sobre un paciente gordito y él le dice, silencio, no le necesitan hablar para sacar hojas. Usted ve sobre un paciente obeso
Y él le dice, es que en mi familia todos somos así, es que en mi familia no sé qué, es que mi papá también tenía colesterol elevado, sospecho de hipercolesterolemia familiar. Es de las patologías genéticas multifactoriales más frecuentes. Acatosis nigricans. Fisiopatología de eso, un capítulo completico, pero lo que le puedo decir es que hay la glucosa se filtra al tejido intersticial, así como sucede acá, como digamos en los vasos sanguíneos, pasa a la piel y pasa a los componentes de la piel, como el colágeno, se pega e incluso cambia la composición de esas fibras de proteoglicanos y de colágeno, y entonces tiende a adquirir pigmentos, ¿sí? Tiende a pigmentarse. Entonces, no solo, si usted ve la acatosis nigricans, usted no solo la ve negra, usted ve que esa zona de la piel es como si usted tocara una cicatriz, ¿sí? Es como si usted tocara una cicatriz, se siente liso, no se siente piel como tal. Entonces, esos cambios cutáneos, se pega la glucosa y cambian las conformaciones como si se formara una cicatriz, mejor dicho, algo así muy parecido. Bueno. No, la diabetes, sino que lo estoy dando en el contexto de un paciente que ustedes lo ven así y él le dice, no, es que en mi casa mi papá, mi hermano han tenido colesterol elevado, y usted le ve eso, y usted diga, no, pues probablemente tiene un hipercolesterolemia familiar, porque está joven, ya tiene signos de resistencia a la insulina. El colesterol, acuérdense que es uno de los principales causantes de resistencia a la insulina. Bueno, dejemos hasta ahí, vamos a hacer el juicio. Sigan. Entren. Cuéntame. Sí, porque ellos pueden inferir todo aquello que puedan reconocer su estructura. Porque acuérdense que las enzimas que hacen, encuentran una enzima con esta forma, encuentran un sustrato con esta forma y lo degradan. Hacen cuenta que tienen la enzima para degradar LDL, pero las LDL oxidadas tienen esta deformación. No tienen un sustrato en su material para degradar eso. Sencillamente se convierte en un cuarto extraño. No son capaces de fabricar. ¿Cómo? No se lo digo. Comencemos. ¿Qué? ¿El frío? Va a ser Pues cámbiese ahí. Lo debe tener así el frío. Profe, sin frío. Los poderosísimos Bueno, esos son los tres. 3. Profe, algo que pueda hacer con temblor listo. Espérame que estoy comenzando No, ya, quita el saco, por favor. Sencillamente porque para usted poder pensar de manera adecuada, tiene que estar tranquilo para poder enfocar sus pensamientos. En el estado ansioso, como el cuerpo piensa que algo malo va a pasar, bloquea la parte racional y solamente se concentra en sobrevivir.
Y la parte de supervivencia no funciona. Libérate con la mía. Sí. Bueno, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Hay que poner el inicio, profe? Sí, para... Escríbalo. Mencioné 3 patologías. Mencioné 3 patologías de origen endocrino. Que cursan con hipertensión arterial secundaria. 3 patologías de origen endocrino. ¿Cómo? Hipertensión secundaria. 3 patologías de origen endocrino. Mencionarlas. Solo mencionar. Solo decir el nombre o No quiero copia ni nada de esas pendejadas. Ustedes solitos pueden con eso. ¿Solo es eso? No, estoy pensando en la otra. Vayan contestando esa mientras tanto. Cuidado, doctor Silva. Pilas. Enfocados. La número 2. Vamos a... Mencione 5 características que tendrá o que tiene que tener o que tiene un endotelio lesionado. Pide uno por ahí, mira. ¿Quién tiene uno por ahí? Tiene la de saber. Son solamente esos 2. La última es silencio. La última es 5 características que tiene un endotelio lesionado. No, o sea, profe, un endotelio lesionado tiene tal cosa, muestra tal cosa, tiene tal cosa. Ya, ni quiere decir viendo mecanismos, solo mencionarlo. Les estoy tirando pasito, no quiero que estén copiando ni nada. Pónganse a copiar y dañenme el corazón y verán. Porfa, tienen más o menos, bueno, son las 7:33, a las 7:38 recogemos. No, son 2 solamente. Profe, si en la segunda pregunta hay ciertas cosas que hacen lo mismo, ¿las tengo que probar como un solo punto o puedo mencionarlas por aparte? Diferentes, cositas diferentes. profesor, el daño endoterial puede venir relacionado con patologías, o sea, digamos, en el caso de hipertensión. Pero no le estoy pidiendo nada de patologías. No, o sea, digamos, relacionado con daños, digamos que pasa ahí. Daño endotelial prototípico. ¿Qué exhibe un endotelio? Un endotelio que está lesionado, un endotelio que está dañado o estresado. ¿Qué características tiene? Ya las vimos. ¿Ok? No tengo. ¿Sí? Dale rápido porque quedan 4 minutos.
No, pero más regalo que eso. Solamente cálmense y piensen que ya lo vimos, todo está ahí. ¿Qué características sí? ¿Qué características sí? Las patologías también las vimos una por una. Luego dicen, no, es que la doctora Lina hace quizzes más fáciles. Doctor Navarro es una nexiaria. Vayan ultimando detalles, muchachos. Un minutico y medio y recuperamos. Por eso un minuto y le estoy diciendo que minuto y medio. No, y ya estoy viendo muchos cabeceando por ahí. Porque el sueño sí. Profe, les digo que sea, no se diga, porque es que van algo que le van a sacar, que eso vale 0,3, no sé. Profe, Patología, cualquier enfermedad que lo produzca en cualquiera. endocrina. Endocrina. Solamente que sea endocrina. Profe, pues, Ahí la vimos y está en la lista. ¿es la segunda o la primera? Si no puede, no prestar atención. Bueno, ¿listo? El parcial se demoró una hora más o menos, o sea que ustedes van a demorar el 10% de un parcial en esas dos preguntas. Patologías. 3 patologías. Por eso, es una patología. Y vimos como 5. Pero les pedí 3 solamente. Bueno, me voy. ¿Pero qué tanto? ¿Listo, entonces? No, siéntase un momentito, siéntase. El último de cada fila me recoge. El último de cada fila me recoge. No veo que me estén recogiendo.
en silencio, no quiero a nadie hablando, no tiene por qué estar hablando, solo los doctores pasan y hacen todo el trabajo por ustedes. ¿Listo? Por allá ya tiene que haber entregado, ¿no? Aquí también ya el doctor. Allá atrás.